Bien, buenas noches. Nosotros vamos a seguir con la unidad 3 que estábamos tratando y vamos a hablar del tema de la distribución en planta. Cuando nosotros hablamos de la distribución en planta, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de distribución en planta, lo que nosotros hacemos es hablar del orden de las cosas, cómo se van a colocar las cosas. Y eso se refiere a equipos, se refiere a línea de producción, almacenamiento. em, Entonces, por ejemplo, ahí entra las personas donde van a estar ubicadas. Uno ahí tiene que ver también el tema de la ambientación, si es la apropiada para ese producto que se va a hacer, para esa maquinaria, los depósitos, cómo van a ser, los estacionamientos, si está todo ubicado de forma que un insumo salga de un lugar, pase, por ejemplo, por una máquina, pase a la otra, pase a la otra. Todo tiene que estar ordenado, concatenado. Entonces, eso es lo que de eso trata la distribución en planta. Parece, parece eh, no importante, pero en una industria donde se trabaja por procesos es demasiado importante ese orden. En un lugar llegan los insumos, se bajan esos insumos, se van a la máquina, está proceso, se van a otra máquina, sigue procesando, se va a otra máquina para embalar, se va a otra máquina para etiquetar, y tiene que tener un orden, y de ahí se tiene que tener un depósito que tiene que ser apropiado, temperatura, luz, todo, y de ahí va a salir a los camiones para la distribución, por ejemplo, o tiene que tener un tiempo de guardado o un tiempo de reposo. El objetivo de la distribución en planta entonces se refiere a la ordenación de los espacios que se necesitan, la ordenación de los espacios para eh, que estén puestos y colocados o para que estén en movimiento también los materiales, las personas, las maquinarias. Tiene que haber espacios apropiados para que la gente camine, pase, recorra, alce, baje, suba las cosas, ¿verdad? Y entonces, básicamente, los objetivos de la distribución en plantas son integrar todos los factores que intervengan en la producción de un bien. Obviamente que si hablamos de servicio estamos hablando de otras cosas. Imagínense un banco como tiene su ubicación, donde entra la gente, se sienta, donde está el café, tiene o no tiene baño para el público, un banco, tiene que tener o no tiene que tener, cómo están las cajas distribuidas, el orden, la separación, hay televisor, hay buena iluminación. O sea, en servicios es otra la distribución, pero también se tiene en cuenta. Lo mismo, si vamos a ir al caso, las universidades. Las universidades son una industria de servicios, entonces tenemos que tener en cuenta la ambientación, la iluminación. ¿Por qué los lugares de enseñanza se pintan en ese color? Tiene un motivo. eh, Tiene que estar ventilado, tiene que tener cortinas. Todo eso se estudia o se analiza en la distribución. Y en este caso, cuando hablamos de distribución en planta, hablamos más de industria. El movimiento de los materiales tiene que tener una distancia mínima. Yo no puedo un insumo que necesito bajar del camión y el camión está estacionado en otra cuadra y traer arrastrando o traer en una carretilla hasta la maquinaria, no se puede, tiene que estar todo cerca. La circulación del trabajo en la planta, hay que cuidar eso, cómo las personas van a caminar, recorrer, llegar de un punto a otro, pasar de una maquinaria a otra, alzar en camiones, guardar en depósitos, todo eso. No sé si alguien vio el sábado o el domingo, el sábado, en Pulso Urbano estuvieron en la industria nueva de Roque Santa Cruz. Sí, no sé si vieron las maquinarias, cómo eran, que hacían los tapabocas y que Sí, hacían vi. Yo no el lo vi. colegio. Fantástico era el proceso. Hermoso era ver las máquinas todas nuevitas y cómo está ubicada, pero había una parte que me llamó la atención porque los tapabocas salían de una máquina y se tenía que caminar mucho para llegar a la otra máquina que ponía los cordones, los que ponía las gomitas. Eso tenía que estar más cerca o tenía que ser más práctico, pero bueno, estamos hablando de 2 o 3 metros de distancia, ¿verdad? Pero eso tenía que tener o tiene que tener un orden. Era súper lindo ver ese proceso porque era amplio, abierto, espacioso, una buena distribución de personas, una buena distribución de las máquinas. Pero como le digo, me llamó la atención porque al pasar de una máquina a otra había un trecho largo.
Eso no debería ser así. Eso sí, también estaba separado la parte de alcohol en gel, estaba en otra parte. Era todo muy armónico. Después tenemos la utilización efectiva de todo el espacio. Tampoco no tiene que sobrar un espacio grande, tampoco no tiene que estar de balde un espacio. Y volviendo al ejemplo que le decía, siguieron en esa fábrica, había espacios en blanco, por decir de alguna forma, pero ya estaban preparados en chuzo y todo porque iban a haber maquinarias nuevas, o sea, ya está todo previsto, pero no tiene que sobrar tampoco espacio, o sea, no tiene que faltar espacio, no tiene que sobrar espacio. Luego tenemos otro objetivo que es mínimo esfuerzo para los trabajadores y mucha seguridad. Tiene que ser seguro, tiene que ser seguro. También otra característica que tiene que tener la ordenación y la distribución en planta es que tiene que prever ampliaciones o modificaciones. Si la industria crece, tiene que preverse que se pueda hacer, por ejemplo, otro tinglado al lado, o que se pueda unir un depósito, o que se pueda anexar un estacionamiento. Tiene que tener posibilidad de ampliar. Esa es otra característica también, otro objetivo de la distribución en planta. Para una distribución en planta hay una serie de principios básicos que se estudiaron y que se analizaron para poder llevar a cabo, que vamos a ir analizando ahora. El principio de la satisfacción y de la seguridad. Como le decía antes, el lugar de trabajo tiene que ser un lugar seguro y la distribución tiene que ser la más efectiva, la más útil posible. Llegar a todos los espacios, una buena circulación. No se tienen que encimar todas las personas, no se tienen que chocar, no tienen que chocar con cajas, cajones, máquinas. Eh, Tiene que ser un lugar de trabajo cómodo para los obreros o para los empleados. Como le decía, estamos hablando de industria, pero lo mismo aplica a otro tipo de empresa. Tiene que ser cómodo, seguro, confortable y efectivo este espacio de trabajo. Después tenemos el principio de la integración de conjunto. Tienen que tener en cuenta que la distribución ideal es la que va a ir como un engranaje armando, uniendo las personas con los recursos materiales, con la maquinaria, con los vehículos que se necesiten o con otros medios auxiliares que se necesiten. Tiene que estar unido, armónico, todo junto. Tiene que integrarse, tiene que poder trabajar las personas cerca de la máquina, cerca del depósito, cerca de los insumos, cerca de la mercadería terminada. Entonces tiene que haber una integración de conjunto. Después tenemos el principio de la mínima distancia recorrida. ¿Qué significa eso? Que las personas, los obreros o los empleados tienen que caminar lo menos posible o recorrer lo menos posible. Yo tengo una industria, no sé, vamos a decir una panadería gigante, enorme, tipo Edward, ¿verdad? Yo no puedo decir, si yo estoy ubicado en Villa, yo no puedo decir, ay, tengo que ir en Benjamín, en la planta de Benjamín, tengo que ir a buscar la harina para mañana, no se puede. Los camiones para repartir el pan están a 3 cuadras, no se puede, tiene que estar integrado, tiene que estar todo cerca. Por ejemplo, las empresas, hablamos de esto en primer año, ¿no? Las empresas tienen una razón de ser, de colocarse en ciertos lugares. Podemos pensar, ¿por qué están ahí en Remanchito solas, perdidas, ahí esas empresas, por ejemplo, no, y Lance Copro y eso? Tienen una razón de ser, de estar ahí, por decir, porque están cerca del agua, por el tema de los desechos, por el tema del olor que despiden o de los desechos que despiden, pero no están lejos de las personas, están cerca de los empleados, relativamente cerca de los empleados. Entonces la ubicación tiene que ver con eso. Después tenemos el principio de la circulación o flujo de materiales. Quiere decir que todo tiene que estar bien acomodado para que yo pueda sacar este insumo de este depósito, el otro insumo del otro depósito cerca, el otro insumo, meter toda una maquinaria a una procesadora, que de ahí salga un producto semi-terminado y pueda pasar a otra máquina, por ejemplo, de ahí a otra máquina, de ahí a una embaladora, a una etiquetadora, de ahí se puedan cargar en las cajas,
que se haga un control y de ahí se guarden los depósitos para entregar ya como producto terminado y de ahí, por ejemplo, salgan las mercaderías en camiones. Entonces, el flujo o la circulación tiene que ser la mejor posible y todo tiene que estar lo mejor ordenado posible. Parece repetitivo lo que le estoy diciendo, pero es de vital importancia en una industria. Los que trabajan en planta o en alguna industria van a darse cuenta que lo que le digo es cierto, es razonable. Pero lo mismo también en las oficinas. Cuando llegamos a un lugar están todos encimados, no se puede pasar, no se puede caminar. Entonces todo tiene que estar bien acomodado, bien armónico y a mano. Si estamos en una oficina, los documentos, papeles, archivos, que son todos los que tienen que estar cerca. Me van a decir que, por ejemplo, no se van a algún lugar, qué sé yo, banco, financiera, cooperativa o algo, que ustedes piden un informe, documento, lo que sea, y se tiene que ir allá en otra pieza o a tantos metros a buscar la impresión que lanzaron. Eso es muy típico. La impresora está en otro lado, se tiene que ir a buscar. En los bancos, por ejemplo, pasa mucho eso. Yo pedí un documento, una constancia o algo y imprimen otro lado y tienen que ir a buscar. No son prácticos, no están bien ubicados. Luego tenemos el principio del espacio público. ¿Por qué? Porque el espacio se tiene que utilizar de forma horizontal, pero también de forma vertical. Ya que el espacio, hay que sacar jugo a los espacios de todas las formas. Se tiene que poder usar los espacios en la superficie plana, pero también se tiene que poder usar de acá arriba para iluminación, para repisas, para alzar productos arriba. Entonces, se tiene que utilizar todo el espacio posible. Y por último, el principio de la flexibilidad, que significa que uno puede reordenar sin problema o uno puede ampliar la empresa sin problema. Vamos a hacer ampliación en un salón, en un depósito, o necesitamos cambiar porque esta ubicación no es práctica y entonces la ubicación actual tiene que dar lugar a una nueva ubicación o a una ampliación. También tenemos los tipos de distribución en planta. Vamos a ir analizando. El tipo de distribución en planta puede ser por posición fija, por proceso y por producto. Cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos hablando de distribución por posición fija, decimos que son los hombres los que cambian de lugar. La máquina o el material está en un lugar fijo y las personas son las que tienen que rotar o girar o moverse alrededor. Por ejemplo, edificios, construcción de edificios, ¿verdad? Barcos, torre, tendido eléctrico, calderas. Entonces, el material, el insumo está quieto. Las personas, los camiones, las maquinarias son los que se mueven alrededor. Si nosotros vamos a construir un edificio, si nosotros vamos a trabajar con un barco, como en Villa hay, entonces las personas y las herramientas tienen que irse hacia ese material de trabajo y moverse alrededor. Después tenemos la distribución por proceso. La distribución por proceso, por ejemplo, hacemos una parte en este lugar con esta maquinaria, otra parte llevamos a cabo en este lugar con otra maquinaria, otra parte en otro lugar. Por ejemplo, si estamos trabajando en una industria mecánica, en una industria metalúrgica, en un lugar tenemos tornos, en otro lugar tenemos taladros, en otro lugar tenemos fresadoras. Entonces, las personas tienen que terminar un proceso en un lugar y llevar el material y las personas se tienen que mudar al otro lugar y llevar el material y las personas a otro lugar. Entonces, a diferencia de la distribución fija, donde el material está fijo y se mueven las personas y las maquinarias, las herramientas, cuando hay distribución por proceso, se mueven el material y las personas. La herramienta está fija en un lugar. Tenemos la distribución por producto. En la distribución por producto, el material de una operación tiene que pasar a la siguiente eh, sin continuidad. Por ejemplo, nos da como ejemplo decapar una chapa de acero. Se trabaja en una producción por cadena, por líneas de producción. ¿Quién inventó la producción por cadena o las líneas de producción o la producción por proceso? ¿Quién inventó? No sé si hablamos antes de esto, pero eso inventó Ford.
Henry Ford, de los vehículos Ford, inventó el trabajo por partes. Se tenía que terminar una parte, un grupo tenía que especializarse en eso, o una maquinaria tenía que servir para ese proceso, y de ahí se hacía el otro proceso con otras personas. ¿Entiendes? O sea, si cerraba una etapa acá, pasaba a otras personas, otro empleado, otros procesos. Imagínense eso en vehículos. Por decir un ejemplo, una parte se encargaba solo motor, otra parte hacía chasis, otra parte hacía todo lo que sea cubierta, goma, otra parte de asiento tapizado, y eso después se tenía que juntar. Los factores que hay que tener en cuenta, los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para la distribución en planta, o los factores que afectan esta distribución en planta van a ser, en primer lugar, los materiales que nosotros usamos. Son cosas pesadas, son cosas que se pueden mover, son cosas que tienen que estar fijas, son muchas materias primas para hacer un producto, o es una sola materia prima que se tiene que transformar. Entonces, los materiales, nosotros tenemos que ver la variedad, la cantidad, qué pasos, qué secuencia va a seguir. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, el principal o el primer factor que afecta la distribución en planta son los materiales, los insumos. Podemos decir los ingredientes, digamos, el ejemplo que dijimos hace rato, panadería. Entonces, también entra ahí si son productos que se hicieron en otra parte, semi-terminados, y que vienen a nuestra empresa para terminar. Y ahí también entra, por ejemplo, la maquila, una serie de piezas, de partes, esos que tienen que unirse. Entonces, el primer factor que afecta a la distribución en plantas son los materiales. El segundo factor es la maquinaria en sí. Hay maquinarias que están fijas en un lugar, no pueden moverse, y hay maquinarias que tienen que llegar hasta el producto o que sí pueden moverse. Y hay maquinarias que hacen un proceso y otra maquinaria hace otro proceso, otra maquinaria otro proceso, entonces tiene que estar en un orden. Así que la maquinaria es el segundo factor que influye en la distribución en planta. El tercer factor son las personas. Las personas tienen que capacitarse para eso. Las personas tienen que recorrer máquina por máquina, o tienen que estar fijas en un lugar. De acuerdo a la distribución en planta que decidimos, las personas tienen que rotar, tienen que terminar un proceso acá y mudarse, terminar un proceso y mudarse, o las personas tienen que hacer este proceso y derivar a otro funcionario obrero para que hagan el otro proceso. Todo eso hay que delimitar antes. Entonces, otro factor son los trabajadores, los obreros, las personas. Tienen que recorrer, tienen que quedarse en un lugar fijo, están capacitadas, no necesitan mucha capacitación para hacer ese trabajo, tienen el uniforme o los elementos necesarios de seguridad para hacer ese trabajo. Todo lo que tenga que ver con el personal, entonces, influye en la distribución en planta. Otro factor que influye en la distribución en planta son los movimientos. Y en los movimientos entran las personas y los insumos o los materiales requeridos. Tienen que moverse mucho, tienen que irse, tienen que seguir un proceso, tienen que irse de una habitación a otra, tienen que irse de un depósito a otro. Las personas tienen que recorrer mucho, tienen que rotar, hasta cuántas horas pueden trabajar, en cuántos horarios se pueden dividir, hasta cuánto material se puede trabajar en un día. Se va a trabajar limitadamente, o hay un cupo, o las maquinarias hasta dónde resisten o hasta dónde dan abasto. Volviendo al ejemplo que le decía, la máquina elaboradora de tapabocas que mostró ese día en el programa podía hacer hasta 137 en un minuto. Hasta 137 en un minuto. Pero se tenía que regular con la rapidez de la persona que recibía. Con un dedo recibía cada tapabocas. Entonces, él no iba a poder recibir 137 en un minuto, así que tenía que acomodarse a ese trabajador la máquina. La máquina tenía más capacidad, pero hacían 60 por minuto, no más. Otra cosa que hay que tener en cuenta, otro factor que afecta a la distribución en planta, es la espera. Si es que hay almacenes temporales,
donde tiene que reposar o quedarse un producto, o si directo ya hay un almacén o un depósito fijo. La espera, otro factor a tener en cuenta. Si es un producto que necesariamente tiene que dejarse un momento, tiene que dejarse descansar, tiene que dejarse reposar, o si ya se hizo demasiado y este producto que hicimos tiene que seguir un proceso, pero la otra máquina siguiente no da abasto, por ejemplo, que si tiene que estar en un lugar de espera, eso también hay que tener en cuenta. También otro factor que afecta a la distribución en planta son los servicios, y en servicio entra los trabajos de mantenimiento de las maquinarias, del salón en sí, acomodaciones que haya que hacer, inspecciones, inspecciones de salubridad o de alguna empresa, eh, controles que haya que hacer, cambio de programaciones, cambio de sistemas informáticos, cambio de iluminación, toda la parte de servicios que tengan que hacerse dentro de esa planta son factores que influyen también. Vamos a suponer que en cierta industria cada rato hay que venir a ver, a controlar la electricidad, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta, tiene que estar en un lugar accesible, tiene que tener la persona indicada para que haga eso. Eh, es una industria que tiene más maquinaria que hombres. O sea, las máquinas hacen bastante proceso, pero obviamente que en algún momento tiene que venir el operador, controlar ese programa, si está funcionando, o si hay que hacer una actualización del sistema, o si hay que implementar un nuevo sistema informático. A eso se refiere con servicios dentro de la distribución en planta. Después tenemos el edificio. El edificio es un factor súper importante también en la distribución en planta. Es el apropiado para lo que necesitamos. ¿Qué particulares, qué particularidades tiene interna y externamente? ¿Qué modificaciones hay que hacer? ¿Cómo se ve por fuera? ¿Cómo se ve por dentro? ¿Qué elementos tiene ese edificio? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que reajustar? ¿Qué hay que modificar? Eso, por ejemplo, hay que tener en cuenta también. El edificio es una parte demasiado importante de la distribución en planta. Si es una distribución por proceso o por línea de producción, como dijimos anteriormente, si es una distribución fija, las personas se van al material. Entonces sería la construcción de un edificio, sería la reparación o construcción de un barco, las antenas gigantes, ahora que está de moda 5G, la construcción de esas antenas. En este caso no se va a tener en cuenta nuestro edificio, porque quiere decir que los obreros se van al edificio, marcan su tarjeta, agarran su herramienta y salen. Pero si se trata de una distribución por proceso o por línea de producción, sí, el edificio es un factor demasiado importante de la distribución en planta. Por último, un factor no menos importante es la versatilidad o la flexibilidad para, como le dije antes, poder expandirse, modificarse, ampliarse, anexarse a otro edificio. Entonces la flexibilidad y la versatilidad es un factor demasiado importante también. Y el último punto que vamos a analizar en la distribución en planta, y con esto cerramos la unidad 3, es la metodología para distribuir en planta. Porque para hacer la distribución de una industria, de una empresa, no es que uno hace al azar nomás. Bueno, ¿qué oficina te gusta más? ¿Voy a agarrar o ese? A mí me gusta más allá. Ahí vamos a poner las máquinas. Vamos a poner los camiones allá porque queda mejor. No. Tiene todo un estudio, tiene toda una metodología, tiene todo un arte detrás. Entonces, primero, planear lo más importante en todo y luego los detalles. Primero, entonces, vemos qué necesidad de materiales tiene cada área específica o cada departamento de producción o nuestro material principal, qué necesidad específica tiene. Y después uno va analizando los detalles en base a esa máquina o a los materiales con los que vamos a trabajar. Entonces, primero hay que ver las necesidades generales de cada área de producción y luego se hace la distribución general. Eh, Después hay que hacer una disposición lineal y luego una disposición práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que primero hay que hacer la teoría, hacemos los planos,
probamos, lo que vendría a ser cuando las maquetas que hacen los arquitectos, o cuando el albañil te dice, te voy a presentar el trabajo, y te muestra, no sé, las baldosas antes de pegar, por ejemplo, o cómo va a quedar eh, la obra antes de terminar, por ejemplo. Entonces, primero se hace la teoría, sin tener en cuenta ningún condicionante. Y luego se hace la disposición práctica, luego se lleva a la práctica, y ahí sí que hay que hacer todos los ajustes. Había sido que se calculó mal, la luz había sido no era la correcta, nos pasamos del presupuesto, llevó más tiempo de lo esperado. Entonces, primero es la distribución en teoría o en plano o en papeles o en maqueta y luego viene la distribución en la planta. También podemos hablar de el tercer paso en la metodología, que es planear el proceso y la maquinaria, pero a partir de la necesidad de producción que vamos a tener. Como le daba el ejemplo anterior, la máquina podía hacer 137 tapabocas por minuto, pero no se puede, no se podía, no era necesario y también los empleados no daban abasto para la maquinaria. Eh, si los tapabocas iban a salir y caerse en una caja, bien, se puede hacer los 137 por minuto, pero eso tenía que recibir una persona, y una persona no podía recibir los 137 tapabocas en un minuto. Entonces, las máquinas se van acomodando, ajustando o programando en base a la necesidad de producción que tenemos. Por ejemplo, hay algunas industrias que en este momento, por la realidad que estamos pasando, algo no venden mucho. Entonces, ¿para qué van a producir al máximo si eso va a ir a parar en depósitos o va a estar estancado? Entonces, se produce en base a las necesidades de lo mismo, en circunstancias normales, vamos a suponer que es una industria o una empresa que confecciona uniformes escolares. Entonces, ¿para qué van a producir de más en una época en la que no se usa? Eso tiene época, es estacional. Las clases empiezan en febrero y algunas personas cambian o modifican su uniforme luego de vacaciones de 15, en julio, por ejemplo. Entonces son dos épocas de más trabajo. ¿Para qué vas a producir de más si te dedicas solo a eso? Aplicado esto a una empresa gigante. Hay épocas en las que se usa más y épocas en las que, por ejemplo, no se necesita tanto o ya está saturado el mercado o ya hay demasiada producción, entonces hay que regular. Por eso la maquinaria y el horario de las personas se hace en base a la necesidad de producción. ¿Para qué le vas a hacer venir a 20 funcionarios en el horario de la noche, sino que un horario más tranquilo donde se hace menos producción, por ejemplo? ¿O para qué van a venir 50 empleados los fines de semana si los fines de semana solamente hay que hacer algunos procesos, podemos decir, ¿no? Después tenemos planear la distribución basándose en el proceso en sí y en las maquinarias. Entonces, em, nosotros tenemos que conocer el proceso en sí, a cuántas partes se tiene que ir de acá a otro lugar, de ahí a otro lugar, ¿verdad? Y nuestra maquinaria tenemos que conocer según las especificaciones técnicas que tiene, según lo que nos dijeron al vender, según lo que investigamos, entonces nosotros tenemos que conocer esos detalles y en base a eso nosotros tenemos que calcular la distribución. Por ejemplo, qué tamaño tiene la máquina, cuánto pesa, eh, hay máquinas que no pueden tener muchas personas alrededor. ¿Cuántas personas tienen que estar manipulando una máquina o una herramienta? Todo eso hay que tener en cuenta. Después de pensar o de ver qué cantidad vamos a producir, cuántos pasos tiene esa producción, cuántas máquinas vamos a usar, ahí recién se proyecta el edificio, ahí recién se arma el edificio.
Y por último tenemos que planear con la ayuda de una clara visualización. Eso quiere decir que tenemos que llevar a la práctica todo lo que sean los planos, los gráficos, los esquemas, el famoso layout, todo tenemos que llevar a la práctica. Entonces nosotros necesitamos visualizar las maquetas, las, los planos que hicieron nuestros arquitectos, todo eso nosotros tenemos que llevar a la práctica. También otra metodología es que necesitamos ayuda de profesionales. No podemos nosotros tomar, si no tenemos conocimiento de arquitectura, de ingeniería, no es que nosotros nos vamos a decir, bueno, vamos a hacer un salón de 8x6, de 3 metros de altura. No, nosotros necesitamos orientación de un especialista, arquitecto, ingeniero, necesitamos orientación de las personas que entiendan la máquina o necesitamos asesoría de las industrias que nos vendieron esas maquinarias para nuestros procesos. Entonces nosotros tenemos que tener una ayuda profesional para poder armar esa distribución en planta. No podemos hacer al azar, no podemos nosotros, si no tenemos experiencia, hacer solos. Por último, o antes, lo que tenemos que hacer es comprobar esa distribución y para comprobar esa distribución ya tenemos que llevar a la práctica. Todo lo que armamos, lo que planeamos, lo que construimos, tenemos que probar, llevar a la práctica, medir la producción, ver si los espacios son apropiados, los tiempos, calcular, revisar. Y ahí se viene el paso final, que es vender esa distribución. Vender esa distribución significa que los clientes internos de la empresa tienen que aceptar. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el encargado de armar esa distribución en planta, eso tiene que aceptar el gerente, los jefes, pero básicamente ¿quiénes? Los obreros que van a trabajar ahí. Los empleados que van a trabajar ahí son los que tienen que decir si está correcto, si es acorde, si reúne las medidas sanitarias. Entonces hay que vender esa distribución. Esa distribución tiene que ser apropiada y tiene que estar aceptada por las personas involucradas. El gerente general de la compañía puede decir, sí, está perfecto, me gusta, sí, sí, es aireado, el ambiente está bien, las maquinarias están bien distribuidas, están bien los espacios, pero ¿y si él no está ahí? Los involucrados son las personas interesadas que deben aceptar esa distribución en plan. Con esto nosotros terminamos la unidad 3 y luego ustedes tenían que resolver el cuestionario y redondear toda la unidad. Que, hablar, por ejemplo, qué es tecnología blanda, ¿se acuerdan? ¿Qué es la distribución en planta? Que es lo que vimos hoy, ¿verdad? Tiene que ver con la distribución de maquinarias, personas, los espacios, los tiempos de recorrido. Definición de tecnología que ya vimos antes, el conjunto de ideas para llevar a cabo o mejorar los procesos. Innovación tecnológica hablamos de que era un tema bastante difícil de definir, pero que todos tenemos que aplicar en las industrias, que no podemos quedarnos dormidos, que tenemos que ir innovando siempre. Teníamos que hablar de la importancia de la tecnología de la producción, teníamos que hablar de la tecnología flexible, qué significaba, y también tenían que hacer clasificaciones, mencionar clasificación de tecnología, hay otra tecnología dura, tecnología blanda, tecnología limpia, tecnología fija, todos los tipos de tecnología tenían que mencionar. También tenían que mencionar los objetivos de la distribución en planta, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que vendría a ser entonces la integración de los factores de distribución, el movimiento con la distancia mínima posible, la utilización efectiva de todo el espacio posible, el mínimo esfuerzo, la máxima seguridad para los trabajadores, entre otros. Otro tema que tenían que citar hace referencia a los tipos de distribución en planta. Como son la distribución en planta, que tenemos tres tipos, que son la distribución fija, la distribución por proceso y la distribución por producto. Esos tres tipos tenían que mencionar. Y por último, lo que tenían que hacer era hablar o dar unas recomendaciones si uno va a invertir en una empresa. Pero ese tema yo les conté antes que es muy subjetivo. Son consejos, pero cada uno puede
llevar a cabo esos consejos o puede buscar información por su cuenta, pero eran recomendaciones que teníamos que tener en cuenta entonces a la hora de invertir. Y con esto cerramos la unidad 3 y cerramos la clase de hoy. Se queda a su cargo los cuestionarios y volver a leer el material y responder en el foro.